que un latinoamericano intelectual viva por un buen tiempo en una de las grandes capitales europeas, le proporciona, pero sin duda, un panorama mucho más amplio y una perspectiva distinta de la historia de su país, de la historia de Europa y de la historia de Europa relacionada con América Latina. Y eso ya enriquece mucho, ¿no? Sin haber vivido en Londres y París, yo creo que nunca hubiera escrito Noticias del Imperio, ¿no? Al principio trabajé en la Radio Internacional, Radio Francia Internacional, RFI es el nombre. Y estuve trabajando no mucho tiempo, como 10 meses, cuando conocí a Rafael Tovar y de Teresa, que era ministro en la embajada, y a don Jorge Castañeda, que era nuestro embajador. Ellos me jalaron para la embajada. Y después me nombraron cónsul general. Yo lo que quise desde la infancia era ser dibujante, era ser pintor con óleo, pero no se me dio, no me gustaba lo que yo hacía. Muchos años después renació la vocación, pero de una forma más modesta. Empecé a hacer pequeños dibujos, me proveí de plumas especiales para tinta china y ya desarrollé un poco la vocación de dibujante, pero no pintor. Y de ahí pues que sea una segunda vocación, no es un hobby, no es una afición, lo hago muy en serio, pero sí predomina la escritura. Nunca he dejado de escribir para dibujar, pero sí he dejado de dibujar para escribir. La literatura exige puro pensamiento, y un pensamiento ordenado, e imaginación que no siempre está al servicio de uno. Y el dibujo no, el dibujo tiene una inercia muy especial. Y yo puedo estar oyendo un programa de radio y dibujar, puedo estar platicando y dibujar, puedo estar oyendo la televisión y dibujar. Y eso la escritura no lo permite. Entonces, en cierto modo, es una actividad más descansada, ¿no? A lo largo de toda mi literatura, si le puedo llamar mi literatura, no. En Palinuro sí hay grandes trozos, grandes tramos que se pueden considerar como surrealistas o casi. Y en el dibujo tuvo una época surrealista que ha prevalecido en cierto surrealismo geométrico, como le han llamado, ¿no? Pero no me encarcelo en eso. El hecho de que como dibujante yo no esté cotizado en ningún mercado me da la libertad para cambiar de un estilo a otro cuando quiera. Y de si un cuadro me sale muy influido por Kandinsky, antes de que me digan, oye, pero es Kandinsky, le pongo moneda a Kandinsky y se acabó, ¿no? Tengo una libertad absoluta en la literatura también. Y Álvaro Mutis es un gran lector. Me descubrió hace muchísimos años la colección El Séptimo Círculo, que fundaron Borges y Bioy Casares, de literatura policíaca. Ellos escogieron los primeros 70 títulos, cuando menos, y había una buena mayoría de autores ingleses que se han destacado mucho en la novela policíaca, ¿no? Y me entusiasmé tanto que le dije, un día voy a hacer una novela policíaca. Y me dijo, no, porque parece que tenía un talento, una vocación especial. Pero ya después de que me quité el peso, un maravilloso peso encima de Noticias del Imperio, dije, ahora voy a hacer una novela policíaca. En cierto modo él tenía razón, no me salió una novela policíaca, es un thriller, pero quedé muy contento con ese thriller. No, pues es la historia de un hombre que vivió siempre en ambientes lujosos y privilegiados, porque su padre era embajador de México en Londres, en París, en varias ciudades, y que de pronto se encuentra sin un quinto porque hay muchos embajadores mexicanos que viven como príncipes y después los jubilan con una cantidad muchísimo menor de la que ganaron nunca. Y si no se hicieron ricos, tienen que vivir un retiro modesto, ¿no? Y que él conoce a una mujer maravillosa, una gringa, buenísima, pues esa es la palabra, hija de un millonario, y se casan, y después ella le empieza a complicar la vida de una forma espantosa, hasta que él dice, pues mejor la mato
y digo que la secuestré, me finjo para que me pague su padre ¿cómo se llama? Un rescate, ¿no? Eso es básicamente, no tiene mayor secreto, pero se le cae todo el teatro, pues. Yo no tuve hermanos varones, nada más una hermana, que es la que se casó con un tico y vive en Costa Rica desde hace 50 años, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida, salvo algunos años en Londres largos, en que yo no tenía para comprarme un pasaje de avión, pues antes y después, pues es un país que conozco mucho y que quiero mucho, que está mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, un sobrino nieto, en fin, ¿no? Y lo conozco mucho, muy bien. Entonces ese libro está dedicado a mi hermana y mi cuñado. Yo ya tenía deseos de regresar al país, porque yo tengo la teoría de que a los mexicanos, no los que se van a Estados Unidos, sino los que cruzan el charco, el Atlántico o el Pacífico, no nos cortamos el cordón umbilical, nada más lo estiramos. Lo estiramos y duele. Y regresamos porque este país es muy poderoso, aparte de la desgracia que vive ahora, ¿verdad? Entonces conocí allí a Trinidad Padilla, que le estaba haciendo una maestría en París, entonces me hice muy amigo de él, y un día que fue Raúl Padilla a París me conoció, y entonces me trajo aquí como director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara, que ya acaba de cumplir 20 años, ¿no? Con grandes éxitos. A mí me dio mucho gusto venir a hacerme cargo de una biblioteca y que llevar el nombre de uno de los más grandes escritores que ha tenido México. De paso sirvió para propiciar un afectuoso acercamiento entre Octavio y un servidor. Guadalajara me consiente mucho, me adoptó, yo me adapté y estoy muy contento aquí. Bueno, en primer lugar es una ciudad físicamente bellísima, ya estropeada por un tráfico inaguantable, pero sigue siendo una de las ciudades más bellas de América, yo creo, ¿no? Con tanto árbol, tanto vegetal y todo, ¿no? Y tranquilidad y apapacho, pues qué quiere que le diga, ¿no? Y tiempo para escribir. Uno no sabe exactamente qué decir, sino tres cosas básicas. Como ya lo dije, leer mucho y escribir mucho. La tercera es tener la suerte de encontrarse un buen mentor, o sea, un guía, cuando menos los primeros años, a través de ese inmenso bosque de los libros que se publican hoy, y que le diga, no, mira, yo creo que esto no, esto sí, y así. Y después independizarse incluso del mentor también, ¿no? Pero escribir mucho y leer mucho. En la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz tenemos un acervo muy grande de literatura en español. Pues sí, estoy muy contento de lo que he hecho, pero uno siempre quisiera vivir más para hacer más, ¿no? Lo que sí puedo decir es que pues no me arrepiento de nada de lo que he escrito, ni cambiaría nada, ¿no? Ya ve usted, el otro día en el museo me dijo una lectora, pero las cartas de Carlota, pues sí, pero yo terminé el libro antes de que salieran las cartas, ni modo que me ponga a modificar una cosa que ya es independiente de mí, ¿no? Y del periodismo, alguien me dijo una vez, usted seguramente se arrepiente de lo que escribió sobre Fidel Castro, No, le dije, no me arrepiento. Dije, hoy ya no pienso lo mismo, pero yo respeto al señor que era yo a los 30 años de edad y que escribió eso. Tendría sus razones, y ahora soy otra persona. Pues sí, de este libro que se va a publicar, falta el segundo tomo y el tercero. Mientras viva, seguiré escribiendo. ¿Sí?